Señor está tan equivocado de la realidad que él topa la vía de 4 carriles. Lo único que tienen que hacer, él como asambleísta, entérese que hay un convenio de delegación de competencias, vaya y pelee los recursos, que ya está ejecutado, que vaya y pelee los recursos en Quito, sino que como el crimen fue que lo consiguió el Chato Castillo, entonces no, cuidado. Lo propio hay con el convenio de delegación de competencia de la vía Ángel Felicísimo Rojas, que es la vía lateral de paso, que está destrozada, ¿no? Él topa el tema que como obra del gobierno nacional está la repavimentación de la vía antigua a Catamayo, ¿no? Esos recursos los puso la empresa que invirtió en la segunda etapa, ¿sí?, del proyecto eólico, a través del desarrollo comunitario, ¿sí?, que no la administra la empresa eléctrica, como dijo otro entrevistado suyo, ex ADN, ¿no?, la ERSA, la SELEC. Entonces aquí no hay un liderazgo regional de ADN, no hay un liderazgo cantonal. No, aquí lo que hay es un presidente provincial que vino con dedazo y con la autorización del suegro, porque la realidad es otra, ¿no? Aquí lo que se ha concentrado es un grupillo de gente, ¿no?, que a través del poder económico lo que ha hecho es manejar a su antojo el tema de la administración pública de Loja. Y para eso buscan arlequines, para sentarlos en el sillón de Mercadillo, y lo propio en la prefectura, ¿no?, y tras bastidores o por debajo, lo que está de fondo, que es el tema de la contratación pública. Corte para conversar y abordar la segunda parte de las entrevistas aquí en Lo del Momento Loja. Y le doy la cordial bienvenida al ingeniero Humberto Maldonado. Humberto, un gusto saludarle como siempre, nuevamente. Y pues vamos a ver qué pasa con este tema de la coyuntura. Se ríe por lo de la nueva adquisición. Lo que pasa es que a veces nos va el tiempo, pues, y por lo tanto son 20 minutos por si acaso, así que estamos sobrepasados con el tiempo. Bueno, ingeniero, un gusto saludarle. Se dieron los resultados y nuevamente volvemos a tener un esquema bastante particular, al menos en nuestra provincia. Yo lo dije y lo vuelvo a sostener. Loja es otro país al momento de votar. Todo el Ecuador, a excepción de Tungurahua y obviamente el Cantón Loja, se ha terminado dando un resultado distinto a lo que pasa en el Ecuador. Mientras en el Ecuador arrasa el no, en Loja, hablemos de Cantón, gana todas el sí. Pero en la provincia ganan 2 el sí y ganan 2 el no. Esta particularidad, ¿a qué cree que se debe ahora con estos resultados que no fueron para nada favorables al Ejecutivo? Buenas tardes, ingeniero. Licenciado Lafebre, un gusto a la ciudadanía. Efectivamente, hay algo que en Loja les funciona y les sigue funcionando muy bien. La narrativa y los mensajes subliminales con los que se manejan las redes sociales todavía ha calado en el tema del Cantón Loja, sobre todo, ¿no? Y es exactamente lo mismo que hizo Correa en su momento con las sabatinas. 300 sabatinas martillando en la conciencia de la gente, a la final se lo termina confundiendo al pueblo. Aquí pasó exactamente lo mismo, y aquí sí capitalizaron el rechazo generalizado hacia otra de las narrativas que también les funcionó, que fue el rechazo hacia Correa, y al gobierno de Correa en sí, ¿no? Entonces, aquí les funcionó que votar por el no. ¿Quién votaba por el no? Los delincuentes, ¿no?, y los grupos que están financiados por los GDO. Pero Loja no ha dejado de ser Curuchupa. ¿Qué es lo que pasa en Loja? Entonces, bajo ese contexto, pues, en las marchas y en las protestas, ¿quiénes eran los que financiaban las protestas supuestamente bajo la narrativa de manejarse en los medios de comunicación? No, la delincuencia organizada. En Loja pasa eso. Siguen todavía creyendo en esos cantos de sirena. Y todavía me atrevo a decir que tienen el cinismo de salir a los medios de comunicación, los representantes de ADN, a decir que por la grandiosísima campaña que ellos han hecho, no, en Loja gana todavía el sí, cuando es totalmente lo contrario. Para mí es vergonzoso ver el tipo de autoridades que tiene ADN en Loja, vergonzoso, de elección popular sobre todo. Ahora las muestras son claras, porque, bueno, aquí también hay que ser bastante pragmático en las cosas. A pesar de que los resultados, obviamente, de Loja no caben en el resto del Ecuador, porque tiene que ganar todo el Ecuador, no solo una provincia, tampoco es alta la diferencia. No. Ahí hay que ponernos a pensar en algo y posiblemente, a pesar de que es una ganancia, no es una ganancia del sí tan favorable como ellos esperaban. A ver, yo estoy aquí en el aplicativo, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral y acabo de ver, por ejemplo, los resultados actualizados, sobre todo en el tema del Cantón. Y hablamos de 46 por el no y hablamos de 53 por el sí. Ni 10 puntos de diferencia existen, al menos en ese sentido. Pero a pesar de que existe una victoria, aquí lo preocupante, creo yo, debería ser para el Ejecutivo, de los que están cerca del movimiento ADN, es ver cómo el no crece.
Porque si comparamos la consulta 1, que es la que hicimos hace poco, con la consulta 2, que es la que se hizo este fin de semana, hay un cambio bastante en contra para las políticas al menos del Ejecutivo, a pesar de que tienen una ganancia, pero con una diferencia mucho menos notable que la anterior. Aquí hay que decir clarísimo que la victoria tiene muchas madres, la derrota es huérfana. Y aquí estamos llenos de mamás, porque ya empezaron a asomar los señores de la Revolución Ciudadana a adjudicarse el triunfo del no, cuando ellos no hicieron absolutamente nada. La Revolución Ciudadana actuó como mudos, ¿no? Y alentando a que el pueblo tome decisiones equivocadas, ¿no? Correa dijo, vamos a la constituyente, pero sin trampa. ¿Qué le pasa al señor Correa? Porque hicieron trampa con el estatuto electoral que aprobó la Corte Constitucional, ¿no? Y lo que querían era buscar una opción para traerlo a Correa a través de la Asamblea Constituyente. Que hablen con la verdad. Han pactado y no dejan de pactar, que es diferente por debajo, ¿no? Pero ¿qué pasa si mañana fallece Rafael Correa? Le pongo un ejemplo, ¿no? Se quedan sin líder. Entonces aquí la Revolución Ciudadana tiene un líder mesiánico y le cierra la posibilidad a liderazgos y a gente buena, que sí la hay dentro de la Revolución Ciudadana, a que vengan otros candidatos, pero no, tiene que ser el Mesías. No es así, mire, ¿qué pasó con la Asamblea en el 2024? Le aprobó, y Noboa cambió el código de la democracia, escúchenme bien, ¿no? Del método de Hunt por el método Wester. Y los correístas estuvieron a favor de eso. Con los votos, obviamente, del correísmo. Que beneficia a las mayorías. ¿Para qué? Para darse ellos para quedarse ellos como la única opción, ¿no? Entonces, y no puede quejarse la dirigencia de la Revolución Ciudadana de las cosas que está haciendo Noboa, porque ellos en su momento hicieron exactamente lo mismo. Así que, si ellos se quieren adjudicar el triunfo del no, están completamente equivocados. Aquí fue un rechazo generalizado hacia la política económica del gobierno de Noboa, hacia los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? A los políticos. A los políticos, ¿no? A la clase que ellos representan, como tal, dentro del entorno de la Revolución Ciudadana y la dirigencia. Y ahí, por ejemplo, sí comparto con usted en este caso un dato, y es muy acertado el comentario suyo, Humberto. ¿Por qué? Porque si tú te quieres, entre comillas, adjudicar la victoria del no, la pregunta es, ¿por qué estabas pensando ya en una constituyente? Si el no promovía de que no vaya a darse esa constituyente. Es más, se lo digo aquí, estuvo incluso la última vez que tuvieron varios representantes de la revolución que no piensan ni siquiera ya como sus líderes, dicho sea de paso, y algunos activistas que estuvieron por el no, siempre estuvieron en contra del correísmo y ahora están en contra del novoísmo por las políticas estatales. Obviamente ellos aspiraban a de que esto no se dé. Ahora, en este escenario de que si es que tú estabas por el no, ¿cómo es que ya estabas pensando en decir, sería un posible constituyente? Es decir, ya estabas dando por perdida la batalla en la consulta popular. ¿Acaso no salió Arauz como candidato ya a la Asamblea Constituyente? Para ponerle un ejemplo clarísimo. Entonces, vea, John. Ellos piensan en volver, pero ¿volver para qué? Créame que con esa misma estrategia y esa misma actitud van a seguir perdiendo las elecciones. Aquí tenemos que hablar de una tercera vía. Y esa es la solución. Créame, John. No nos profundicemos en este tema, pero tenemos que empezar a hablar de una tercera vía, que sí la hay. Por ejemplo, ahí se ha podido comenzar ya a ver cómo algunos analistas incluso ya lo ponen sobre tapete, Aquiles Álvarez. Bueno, pero por ponerle un ejemplo. Él se cuenta dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero veo que se ha desmarcado un poco del liderazgo tradicional de la Revolución Ciudadana. Y eso le puede surgir efecto. Es que él tiene su propio partido. Ya, tiene su propio partido. A la final tiene su propio partido porque incluso si usted ve las declaraciones de Luisa González, menciona de que finalmente Aquiles no va a las comisiones porque no es del RC, Aquiles no tiene en este caso a la vicealcaldesa del RC, él tiene la de Reto. O sea, se nota claramente. Hay un sesgo. Se nota claramente que la RC se hace a un lado y obviamente Aquiles tiene su propia fuerza. Mire, John. A pesar de que llegó con ellos. Por eso le digo, ellos vienen a recuperar la patria, pero ¿a recuperarla de qué? ¿Y para qué quieren volver? No nos desviemos un poco del tema. Noboa tiene todo a su favor, absolutamente todo. Tiene un contralor que no ve para ningún lado. Tiene la fiscalía que entró por la ventana desde la época anterior, ¿no? O sea, tiene el subrogante del subrogante, ¿no es cierto? Tiene las Cortes de Justicia integrada de las 2/3 partes por gente que no fue elegida por concurso. Tiene las superintendencias. Tiene la Defensoría del Pueblo, que es sorda, ciega y muda. Tiene una Asamblea Nacional de mentecatos,
porque esos son, porque en la Asamblea no hay debate y porque tampoco se permite el debate, John. El presidente de la Asamblea niega el debate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vea, ¿qué querían hacer con el IES? Su anterior entrevistado topó ese tema. Lo que querían era atracarlo al IES porque están detrás de los contratos millonarios de la compra de fármacos. Y ahora le voy a decir algo que es fundamental que la ciudadanía entienda. La Corte Constitucional, a la que la quisieron satanizar, está a órdenes del gobierno de Noboa. A mí no me vengan a decir que no, porque esto es así y se lo voy a demostrar. Pero antes de eso, como ya perdieron en la consulta, y lo que quería era a través de la reforma de la Constitución, cooptar sobre todo el tema de los sectores estratégicos, minería, petróleo y eléctricas. Como financiamiento del Estado del 2026, están puestos 8.200 millones de dólares, ojo, ¿no? Por monetización de activos. ¿Qué es eso? Recibir unos pocos dólares que se los van a acabar enseguida, ¿a cambio de qué? De entregar a las transnacionales, petróleo, eléctrica y minería. Ojo, eso es lo que quieren hacer, ¿no? Ahora, vea, ¿por qué Noboa optó por la constituyente? Porque según él, con reformas o enmiendas no se puede lograr el desarrollo armónico de un país ni controlar la seguridad. Perfecto. Entonces, como no quisieron constituyente, ¿qué va a hacer Noboa? Vía reformas constitucionales va a hacerlo pedazos al Ecuador. Es lo que va a hacer, porque no tiene otra opción. Sin embargo, le pongo un ejemplo clarísimo de por qué la Corte Constitucional está a favor de ellos. Dentro de los proyectos de ley que tiene la Corte Constitucional, ¿sí? Está la ley de inteligencia, en donde se concentra todo en la presidencia de la República. Escúcheme bien, la ley de inteligencia. ¿Qué pasó en el gobierno de Lasso para que la ciudadanía me entienda? La comandante Tania Varela llevó el informe de investigación sobre el caso León de Troya. ¿Dónde empezó? En Osaka Fish. ¿Y qué detectaron ellos? La mafia albanesa metida. No. ¿Quién salió chaspado primerito? Danilo Carrera, el cuñado de Lasso. Estuvo Luque, Lecaro y todos los demás. Eso fue en el 2021. ¿Y qué hizo Lasso? Se quedó callado. Dijo, por Dios, no, cuidado. Llegó Villavicencio en el 2023 y desempolvó ese informe, ¿no? Y toda esa podredumbre. Y por eso la Asamblea le montó el juicio político a Guillermo Lasso y él lo que hizo fue la muerte cruzada. Entonces, ¿quién va a tener el poder de decidir si es que se investigue o no? La Presidencia de la República. Ojo, ciudadanía. Eso es con la ley, eso... No, y eso lo tiene la Corte Constitucional. Eso es con la ley de inteligencia, que claro, en este caso mantiene el aval para que pueda continuar. Ya. Vea, las marchas que dicho sea de paso, se gastaron plata del Estado para las marchas en contra de la Corte Constitucional, para hacerle creer al país, ¿no?, que era enemiga la Corte Constitucional, cuando le venía aprobando todo, los acuerdos militares con Estados Unidos. ¿Le aprobó o no la Corte Constitucional? Le aprobó la Corte Constitucional. Y así muchas cosas. Entonces, no nos vengan a nosotros a hacer creer que la Corte Constitucional no está ligada al tema de Noboa. Está. Entonces, la narrativa que les funcionó en su momento ya no lo está funcionando ahora, John. Y eso es así. Ahora, Humberto, yo quiero desapartarme de este tema que obviamente nos faltaría tiempo para poderlo concretar, pero bueno, lo importante es generar este ambiente, este análisis para que la ciudadanía tenga otra alternativa más. Al final, estos espacios justamente generan eso, la libertad de que nuestros invitados intervengan en los conceptos que ellos tienen y sus tesis y que la ciudadanía finalmente pueda evaluar. Pero quiero irme a algo también puntual, no alejándonos de la primera parte, que es este tema particular. ¿Cómo vota el Cantón Loja? Centrémonos un poco en el Cantón Loja. A ver, yo veo comentarios de la gente, yo no soy quien para andar juzgando, yo he dicho frontalmente cuál era mi postura, al menos en el tema de la consulta popular. La base militar es no, la de reducción de números asambleístas sí, la de eliminación del presupuesto de los partidos políticos sí, y la constituyente no, por obvias razones que ya las he dicho al menos a nivel público. Pero quiero centrarme acá porque comienza el debate. Claro, como en Loja ganó el sí, bueno, todos son inteligentes. Como Loja ganó el sí y los del no dicen, ¿qué inteligentes van a ser? Pues si ustedes eligieron a Franco Quesada, a Bailón, a Guevara, entonces no sé de qué coherencia están hablando. Ese es el escenario que al menos en este caso se pone en los debates en las redes sociales. No sé usted qué opinión le merece que a pesar de todas estas narrativas, porque cada quien defiende su tesis, o sea, seguimos teniendo incluso problemas estructurales fuertes y en Loja sigue habiendo una polarización, creo yo que hasta innecesaria, que no debería haber. No sé qué opinión le merece este panorama que le acabo de manifestar. A ver, John, lo que pasa es que
Loja tiene algo sui generis que lo desmarca del resto del país, ¿no? Ya dejamos de ser la ciudad culta, cívica, que lo fuimos en su momento y que aportó grandes personalidades, ¿no?, para el desarrollo intelectual y político, no solo de Loja, sino del país y del mundo también, ¿no? Pero ya eso quedó en recuerdo, porque la realidad es otra, ¿no? Aquí lo que se ha concentrado es un grupillo de gente, ¿no?, que a través del poder económico lo que ha hecho es manejar a su antojo el tema de la administración pública de Loja. Y para eso buscan arlequines, para sentarlos en el sillón de Mercadillo, y lo propio en la prefectura, ¿no? Y tras bastidores o por debajo, lo que está de fondo, que es el tema de la contratación pública. Y usted sabe perfectamente, y los ha denunciado, quiénes son ese tipo de personas, ¿no? Entonces, ellos también han aprendido, porque el único recurso que tienen ellos, no es el factor de cómo manejar con estrategia una campaña política, ni cómo llegar, es la plata. Entonces ellos se gastan $1 millón en campaña y ponen el candidato. ¿Pero por qué se gastan $1 millón? ¿Qué oscuro hay detrás de eso? Detrás de todo lo que viene en el tema de la contratación. Porque ellos ponen contratista, fiscalizador, ellos ponen absolutamente todo. Y los órganos de control, sobre todo aquí en Loja, mutis. Es lo que pasa en Loja. Entonces, desde este punto de vista, que me digan las personas que votaron por el no en Loja, ¿no? Porque yo concuerdo con usted en el tema de las preguntas, yo también voté así, ¿no? Pero que me digan las personas que votaron por el sí en Loja, ¿no? Y aquí lo que primero tengo que decirles es que yo jamás he sido correísta, ¿no? Y no le he venido a defender a Correa, y ahí está la entrevista de hoy. ¿Cuál es la obra emblemática que ha tenido Noboa en los casi ya 4 años de gobierno? Porque la gente se olvida pronto, ¿no? Noboa ya está casi 4 años en el poder. ¿Cuál es la obra emblemática que ha tenido? Ninguna. Seguimos nosotros manejando el discurso de que, y obviamente le voy a decir lo que dice la gente: Dios está en todos lados, pero firme en Quito. No, aquí firme en Machala, porque de Machala se toman las decisiones para Loja. Entonces aquí no hay un liderazgo regional de ADN, no hay un liderazgo cantonal, no, aquí lo que hay es un presidente provincial que vino con dedazo y con la autorización del suegro. Entonces vamos diciendo las cosas como son, ¿no? Y si es que ellos creen tener el poder de decisión en lo que se tiene que hacer en Loja, que lo demuestren. Porque mientras tanto vamos a seguir sumergidos en un atelladero político del que nos va a costar lágrimas al río. Muy bien, Humberto, finalizo con la última interrogante y de paso dejarle su espacio para que se despida. El asambleísta Guevara dijo que cuando ganen la consulta nos iban a decir lo que iban a hacer con el tema de la vía Loja-Catamayo 4 carriles. Ahora que no la ganaron, ¿cree que nos cuente cuándo va a ejecutarse esa obra? Su mensaje final. El señor está tan equivocado de la realidad que él topa la vía de 4 carriles. Lo único que tienen que hacer, él como asambleísta, entérese que hay un convenio de delegación de competencias, vaya y pelee los recursos, que ya está ejecutado, que vaya y pelee los recursos en Quito. Sino que como el crimen fue que lo consiguió el Chato Castillo, entonces no, cuidado. Lo propio hay con el convenio de delegación de competencia de la vía Ángel Felicísimo Rojas, que es la vía lateral de paso, que está destrozada, ¿no? Él topa el tema que como obra del gobierno nacional está la repavimentación de la vía antigua a Catamayo, ¿no? Esos recursos los puso la empresa que invirtió en la segunda etapa, ¿sí?, del proyecto eólico, a través del desarrollo comunitario, ¿sí?, que no la administra la empresa eléctrica, como dijo otro entrevistado suyo, ex ADN, ¿no?, la ERSA, la SELEC, que es muy diferente. Entonces hay que informarse un poquito también, ¿no? Y vea, solo para terminar, hay que enamorarse con los ojos abiertos, y es lo que le falta a la gente en Loja, porque a rajatabla votan todos así. Eso yo.